Vamos a dar inicio a esta nueva versión del CDO Mentoring, desarrollando líderes y monetizando datos. Mi nombre es Leticia Geise, yo soy la Country Manager de Raken Data Group para Chile y el Cono Sur y cofundadora de este programa sin fines de lucro, orientado, como decíamos en un inicio, a desarrollar líderes monetizando datos. Muchas gracias por su participación en este evento de cómo llevar datos de SAP a la nube sin morir en el intento, donde vamos a abordar distintos aspectos técnicos, funcionales y de compliance para este tipo de escenarios. Nos patrocinan y nos acompañan en esta sesión Raken Data Group como patrocinador y fundador de este CDO Mentoring, y también uno de nuestros partners que es Qlik, quien nos va a acompañar también durante esta sesión. Un segundito que está. Antes de dar inicio, les quiero comentar, todos sabemos lo difícil y de los desafíos que tenemos en este viaje de la transformación data-driven, en este viaje hacia la nube, hacia los distintos desafíos que tienen las distintas empresas hoy día. Y quiero recordarles la importancia de tener un buen compañero de viaje. Tener un compañero especialista marcará la diferencia en cómo escalar sus negocios en la monetización de sus datos y a integrar sus tecnologías con las mejores soluciones en la nube e híbridas de una manera agnóstica y exitosa. Por eso les recordamos acompañarse con un buen especialista y estamos a su disposición para cualquier consulta o acompañamiento que requieran posterior. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo llevar los datos a la nube. Tenemos distintos, dentro del programa, vamos a abordar varios temas, dentro de los cuales están los desafíos tecnológicos, funcionales y técnicos de llevar la información específicamente hoy de SAP a la nube. Vamos a hablar de estas implicaciones en temas de compliance y temas regulatorios. Vamos a ver casos de éxito y van a conocer también tecnologías de cómo hacer este paso de manera eficiente. Les voy a presentar a nuestro presentador y speaker, Antonio Figueroa Barraza, quien es, además de ser CEO de Raken Data Group, que es una empresa boutique de Big Data y aprendizaje automático en Latinoamérica y también con operaciones en Estados Unidos. Antonio, además, funge un rol de Trusted Advisor en Big Data y Analytics para importantes empresas en Latinoamérica y trabaja muy de cerca con los CDO de estas organizaciones. Tenemos tales cuales empresas como Oxxo, Cemex, de Acero, Alsea, Banco de Crédito y una gran cantidad de empresas de distintas verticales. Además, bueno, Antonio tiene una larga expertise técnica, además de directiva, y también es director y CEO de varias otras compañías, como también Beyond en las áreas de virtualización de datos. Así que creo que hay bastante que podemos aprender de él. Nos va a contar de muchos desafíos que ha visto en todas estas empresas y las distintas industrias que nos pueden servir para traer en el día a día, y nos va a mostrar casos de éxito también. Luego vamos a tener una presentación de Ben Pérez Goitia, quien es el gerente de arquitectura de soluciones de integración en Qlik para Latinoamérica, y él nos va a presentar y nos va a mostrar cómo podemos impulsar esta integración de datos con la plataforma de Qlik. Luego de eso, bueno, y en compañía de Ben, nos va a acompañar Tomás Oliveros con una demo para que podamos tangibilizar un poco esto que vamos a estar comentando dentro de la charla. Tomás habla solamente inglés, pero Ben nos va a ayudar ahí para que todos podamos recibir el mensaje correctamente. Y dentro de la dinámica de esta sesión vamos a tener dos actividades. Una inicialmente que nos va a acompañar Macarena y Ochoa en hacer un par de consultas a través de Menti. Así que les voy a pedir que ingresen a www.menti.com o que escaneen este QR
para que puedan responder las preguntas para dar inicio a la sesión, y luego de eso ya partimos con la presentación de Antonio. Al final de la sesión vamos a tener también una encuesta y vamos a sortear 2 libros súper interesantes que donó Antonio para el CDO Mentoring, que están acá, y también van a tener que escanear el QR para participar en la encuesta de preguntas. Así que la idea es que estén súper atentos en las presentaciones para que puedan responder correctamente y se puedan ganar estos libros en esta actividad. Entonces, si no hay... Y por último, les pido que a través del chat vayan pasándonos sus inquietudes, nuevas preguntas que vayan surgiendo, porque las vamos a ir respondiendo en distintos bloques estas preguntas. Así que le voy a dar el paso ahí a Justo para que nos ayude con mostrando esta actividad de Menti. Maca, ¿me das el acceso, por favor? Sí, ¿me escuchan? Entonces ingresen ahí al www.menti.com. ¿Me escuchan? ¿Sí? Super. Entonces, lo que les vamos a pedir ahora es que ingresen a menti.com y ingresen el código que está ahí arriba. Y vamos a ir respondiendo estas preguntas. Pueden ingresar desde su navegador móvil o desde un navegador web. Al ingresar, pide el código que es 73 04 53 16. Y la idea es que ustedes puedan responder cuáles son tus motivaciones para ser parte de este evento. Vale, son 3 preguntas. Vamos a tener 3 minutos para esta actividad. Vayan, a medida que vayan respondiendo, deberían ir apareciendo acá y otra, ¿no? Sí, sí. Los invitamos a que participen para que así podamos... Algunos conceptos que van apareciendo. Es importante para nosotros conocer sus motivaciones, así podemos ir trabajando en esas expectativas. Entonces tenemos mercado, aprender, compartir clic, interacción con SAP a la nube, resolver problemas, conocimiento, complejidad, saber de un clic. Los retos, ¿cierto? Conocer los retos, recabar información, interacción de SAP, conocimiento, ¿cierto? O sea, básicamente los conceptos que más se dan es conocimiento. Aquí lo que va marcando con mayor prioridad, se van viendo más grandes, quizás porque se repiten entre los distintos participantes. Vamos. Creo que estamos, ¿no? Sí, ahí aparece, hay uno que está ahí, así que extracción de volumen de datos, perfecto. Ok, ahora también les voy a dejar la invitación, vamos a tratar de cubrir todos los temas y de ir respondiendo todas sus consultas. Por supuesto, les dejo la invitación para que post evento podamos tener algunas sesiones de acompañamiento en las cuales podamos quizás resolver algunas problemáticas específicas individuales de su empresa
y que con gusto podemos resolverlas también posterior. Vamos a tratar de responder lo máximo posible dentro de esta sesión, pero por supuesto les dejo la invitación para seguir conversando. Entonces, Vale. esta es la primera pregunta, me parece que hay otra más. Sí, ahí llegó el último que estaba escribiendo. Vamos ahora, entonces, la siguiente pregunta. Pueden poner en su pantalla que está en el navegador, pueden poner refresh o se refresca automáticamente. ¿Cuáles son tus preocupaciones con respecto a migrar SAP a la nube? Sí, aquí ya vamos más allá de las expectativas de la sesión, es justamente respecto a la migración como tal. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que les duele? ¿Qué es lo que no nos deja dormir? Eso queremos saber. Y ahí van apareciendo algunas cosas, ¿cierto? Integración, costos dos veces, velocidad, complejidad, plataformas. Ahí van apareciendo más conceptos. Motores de carga, complejidad, velocidad es una de las cosas que está, creo que se ha repetido, por eso aparece más. Tiempo estimado, integración de la información, actualización automática. A ver, ¿qué más apareció? Un manejo de alto volumen, interesante, uno de los temas que se van a tocar hoy. Motores de carga, pérdida de información, volumen, extraer datos eficientes, Real time, real time, dimensiones, validación de datos, pérdida de información es una preocupación, dependencias, actualización automática, volumen, me imagino que es el volumen de datos. sí, sí. Genial, no hay nadie más en espera de ti, así que podemos Perfecto. continuar. Ok, vamos entonces a guardar esta información. Les agradecemos su participación y le vamos a dar el paso entonces a la primera presentación de Antonio para que profundicemos un poco en estos desafíos y también ahí, Antonio, si nos podemos hacer cargo también de algunas de estas preocupaciones. Te va a dar acceso ahora Macarena. Ok, muy bien. ¿Ya puedo compartir pantalla? Sí. Sí. Okay, gracias. Me avisan cuando ya estén viendo mis pantallas. Ahí estamos viendo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. La parte de la presentación que voy a abarcar yo va a ser principalmente compartir con ustedes mi perspectiva y lo que he visto acerca de nuestros valores clientes, acerca de los desafíos técnicos y funcionales en la nueva era digital y el cliente-centrismo. Y cómo esto, digamos, cuál es la complejidad intrínseca que hay en los ecosistemas basados en SAP cuando queremos llevar a la nube. Y cuando hablo de llevarlos a la nube me refiero específicamente a llevarlos a una nube pública, no necesariamente a las nubes de SAP. Como todos, seguramente los que estamos aquí en la sesión, conocemos, SAP es una plataforma realmente integral. Prácticamente cualquier necesidad de un negocio en cualquiera de las industrias principales en el mercado va a poder ser resuelto con algún producto de SAP. No, creo que no hay ninguna duda que es el producto líder en el mercado. Y por supuesto que está evolucionando constantemente, está madurando constantemente y se está preparando y habilitando cada vez capacidades que habilitan la transformación digital y la analítica.
Por supuesto, en el último tiempo, y al igual que toda la tendencia de la industria, SAP está buscando cómo apalancarse cada vez más en las nubes, tanto públicas como privadas, y en los mismos servicios de software as a service que ellos ofrecen. Y en general, la mayoría de las organizaciones cuentan ya con contratos amplios con SAP. Dependiendo de los tipos de contratos, hay algunos contratos que son más abiertos, les llamamos Enterprise, que permiten que los datos, digamos, tú como compañía eres dueño de los datos, por lo tanto, estos datos los puedes sacar hacia otros sistemas terceros sin mayores inconvenientes. Pero también tenemos que entender que hay algunos contratos que son más limitados, o se llaman runtime, que nos obligan a que esa información no la podamos llevar a terceros si no es a través de las interfaces del mismo que el mismo SAP ofrece. En general, los principales desafíos que las organizaciones están teniendo en su desarrollo tiene que ver definitivamente con el clientecentrismo, ¿no? Estamos pasando, casi todas las organizaciones están pasando de un modelo basado en productos ahora a un modelo basado en el cliente o en el consumidor. Y por supuesto esto implica una serie de desafíos de cómo organizamos nuestros datos, cómo los vamos a explotar. La segunda gran tendencia o desafío que las organizaciones están teniendo, por supuesto, es la misma transformación digital. Cada vez los CIOs están bajo mucho más presión de sus áreas de negocio para buscar mecanismos de cómo conectar la cadena de valor con sus clientes, consumidores. Y por supuesto, estos dos puntos anteriores, en consecuencia, están obligando a las organizaciones a tener una mayor capacidad para entender el comportamiento de su cliente y de su consumidor. Adicionalmente, en esta misma fuerza de la transformación digital, las organizaciones están creando una serie de aplicaciones innovadoras, a veces en algunos casos en distintas nubes, que necesitan interactuar con nuestros sistemas transaccionales. Y más allá, también en el mundo de la manufactura, por supuesto, todos los temas de IoT, Industria 4.0, son una parte importante de los desafíos que las organizaciones están tratando de resolver. Esto implica una serie de problemáticas y complejidades. Por supuesto, no es de conocimiento, no es de falta de conocimiento de todos, la gran cantidad de información transaccional y operativa que se está generando. Esa es una de las principales problemáticas que estos puntos anteriores están impactando. Por supuesto, también tenemos una gran variedad de tipos de datos, principalmente estructurados y semiestructurados en la mayoría de los casos. Hay una fuerte demanda de la organización para responder más rápido a las preguntas de negocio y a sus tomas de decisiones. Y por supuesto, cuando tenemos gran cantidad de información, muchos sistemas y muchos repositorios, la gobernabilidad y la democratización también se está volviendo un aspecto importante. Y si le queremos seguir echando sal a la herida a los pobres CIOs, además le estamos exigiendo que bajen el TCO de los ecosistemas tecnológicos. Entonces, como pueden ver, la presión llega por todos los caminos, ¿no? Y por supuesto, resolver desafíos de integración y multicloud también son temas claves. Y si estás en el mundo de SAP, seguramente esto ya lo sabes, el estrés que le generamos a los sistemas de comunicación y a los sistemas y al mismo sistema transaccional. Por supuesto, por último tenemos toda esta problemática, ¿no?, contractual que tenemos con SAP, donde a veces necesitamos además ver o asegurarnos que estamos en compliance con esos contratos. Entonces, cuando ya nos vamos específicamente al mundo del ecosistema de SAP, es ahí cuando estos puntos que destaco del resto todavía se hacen mucho más fuertes y mucho más evidentes, ¿no? Sin embargo, durante los últimos 5 años, las organizaciones están buscando soluciones a estas problemáticas y se han estado generando algunas tendencias. Una es el desacoplamiento analítico. Un ratito voy a hablar un poquito más de eso. No es más ni menos que cómo tomar la parte analítica y sacarla fuera del ecosistema de SAP para tener mayor versatilidad y mayor agilidad. Por supuesto, las organizaciones también están apostando mucho a soluciones open source y aprovechar las ofertas de la nube pública, tanto para aplicaciones digitales como de datos. Ecosistemas analíticos más ágiles, más flexibles, también es lo que se está buscando. Ecosistemas analíticos más agnósticos. Y además, por supuesto, como lo habíamos comentado como parte de los desafíos anteriores, contar con un TCO
del ecosistema de TI mucho menor para poder maximizar la rentabilidad que las soluciones analíticas que estamos construyendo puedan generar, ¿no? Entonces voy a discutir acerca un poquito de estas tendencias. Y déjame empezar primero con el desacoplamiento. ¿Qué quiere decir cuando una organización busca desacoplarse del ecosistema de SAP? Principalmente yo lo veo en tres grandes dimensiones, ¿no? Por un lado tenemos el sistema transaccional y nos queremos desacoplar de él para que la parte analítica nos permita tener datos más accesibles. Esto va a ayudar en varios sentidos, principalmente de tener la información a veces en silos funcionales a una verdadera democracia de la información. El segundo tema importante que tiene que ver con el desacoplamiento, por supuesto, es el desarrollo del conocimiento, el desarrollo del conocimiento profundo del entendimiento de nuestros clientes. Como les decía, lo que queremos pasar es del mundo analítico operacional a tener un foco más en el cliente. Y por supuesto, del sistema analítico ágil orientado al cliente a una analítica más avanzada. Es decir, queremos pasar del BI tradicional a habilitar componentes analíticos más avanzados. Entonces, cuando estamos en la arquitectura de SAP, posiblemente en algunos escenarios nos podemos sentir más limitados. Estamos en una estructura mucho más rígida, no nos da tanta agilidad, y lo que buscan las organizaciones es tener mayor movimiento, ¿no? Datos con mayor movimiento. Y esta es una tendencia que muchas organizaciones tienen sus sistemas transaccionales en SAP, están buscando. Lo segundo que quiero comentar, y esto es un poquito técnico, pero voy a tratar de hacerlo muy simple, es que todas las organizaciones que se están transformando digitalmente, que están enfocándose al clientecentrismo y que quieren llevar o apalancarse a partir de las nubes públicas, se han encontrado con los desafíos de integración. Y los desafíos de integración presentan o requieren al menos cubrir como mínimo las tres siguientes capas que voy a describir a continuación. La número uno, por supuesto que ya es bien conocida por todas, la capa de streaming, ¿no? Los datos en movimiento en tiempo real o los datos en movimiento basados en sistemas de mensaje, sobre todo principalmente de dispositivos o mecanismos de aplicaciones digitales, requerimos llevarlos a nuestras nubes públicas de la forma más ágil y rápida posible. Y sí, ahí están distintas alternativas dependiendo de la nube con la que trabajes. Hay distintas formas de llevar esos datos hacia la nube de forma eficiente. Adicionalmente, como lo hemos venido haciendo en los últimos 25 años, tenemos los ETLs, que ahora ha cambiado un poquito su orden, ahora usamos más el ELT, pero digamos, este mecanismo de transferencia de información transaccional hacia la nube pública sigue siendo vigente, pero presenta varios desafíos. Normalmente, como los sistemas transaccionales están muy estresados en el día de hoy, sobre todo en el ecosistema SAP, cuando yo hago procesos ETLs y pueda manejar grandes bunches de información, estoy limitado a que estos procesos solamente corran en la noche, porque para en el día no afectar la performance de nuestro sistema transaccional. Y la otra problemática que presentan los ETLs es también acerca de los canales de comunicación. Cuando hablamos de grandes retailers o grandes empresas que manejan grandes volúmenes de datos diarios, mover 100, 200, 300 millones de registros diarios de Delta en el día a día hacia la nube pública también presentan un desafío desde el punto de vista de telecomunicación. Entonces, debido a esa problemática, en los últimos 5 años se ha hecho mucho más evidente, se ha hecho mucho más popular un nuevo sistema para llevar los datos hacia la nube, que es la replicación. La replicación es la capacidad de poder detectar los movimientos transaccionales en la fuente de información en tiempo real, en el mismo momento que se genera un update, un nuevo registro o un delete, el sistema de replicación lo caza y lo transporta inmediatamente hacia la nube pública. Independiente, y la nube pública puede ser cualquiera, puede ser AWS Redshift, puede ser Google Cloud, puede ser Microsoft Azure Synapse, o puede ser un Snowflake en cualquiera de sus sabores. No importa. La problemática es cómo detectamos ese movimiento transaccional en la fuente y lo llevamos a la nube inmediatamente. Esto nos genera dos grandes beneficios. Vamos a tener información casi en tiempo real. Lo segundo es que no vamos a estresar las líneas de comunicación porque estamos solamente enviando pequeños tramos de byte hacia la nube pública. Y tercero, no afectamos la performance del sistema transaccional. Y eso es muy importante porque normalmente los sistemas de replicación no van al aplicativo, sino que van al log de la base de datos.
y ese desacoplamiento permite que la información pueda fluir hacia la nube pública sin impactar a esos sistemas transaccionales. Y por supuesto, además de tener un pipeline con estas tres capacidades, necesitamos capacidades de orquestación y automatización, y bueno, hay unas distintas alternativas en el mercado. El día de hoy hemos invitado al de Qlik, que nos van a compartir cómo su nuevo producto, Qlik Data Integrator, puede cumplir prácticamente todas estas tareas en una sola plataforma. Y bueno, insisto, cuando estamos hablando en el mundo de SIP, además, esto se asocia a todas las problemáticas que habíamos compartido, ¿no? Temas de compliance con el contrato. Si tengo un contrato runtime, tengo que acceder a los datos a través del aplicativo. A menos que tenga un contrato de enterprise, podré hacerlo a través del sistema de log de la base de datos. Y voy a pasar a un caso práctico. Aquí una disculpa por el error, porque esta animación es la que debería haber salido primero. Voy a empezar por este lado izquierdo. Este es un caso real. Esta es una empresa CPG global que opera en más de 70 países, que tuve yo la fortuna de asesorar. Como pueden ver, esta compañía tiene una fuerte inversión en el ecosistema SIP, tiene prácticamente todos los sistemas transaccionales, sistemas de viaje, de manejo de personal, tiene también un CRM externo como Salesforce. Prácticamente toda la familia de SIP está licenciada en este cliente. Tienen una capa digamos, de inteligencia de datos basado en SIP HANA y Business Warehouse. Y como pueden ver en la capa de integración, prácticamente están usando todas las herramientas disponibles que les ofrece el ecosistema SIP. Tienen Data Hub, Business Object Data Services, SLT, extractores, CPI, etc. Y bueno, finalmente la parte analítica lo tienen en Business Object, SIP Analytics Cloud principalmente. El tema que este cliente hasta hace algunos años, con este ecosistema SIP, desempeñándose sin ningún problema y alineado a los objetivos que la organización está persiguiendo. Pero esta empresa de productos de consumo vende productos electrónicos que tú instalas en tu casa. Y estos productos electrónicos que instalas en tu casa además se conectan a Internet y están constantemente mandando información a la casa matriz acerca de cómo tú utilizas su producto. Por supuesto, esta información que se está almacenando en AWS nos lleva a volúmenes de información realmente exponenciales. Se están generando teras y teras de datos mensuales, porque, por supuesto, millones de clientes que están consumiendo sus productos están generando información acerca del comportamiento del manejo. Cuando este cliente inicialmente pensó en llevar esta información a SAP HANA, se encontraron en dos grandes problemas. La complejidad para manejar los datos semiestructurados y la segunda problemática, el costo de esta infraestructura. Porque como es un sistema basado en cómputo en memoria y precios públicos, normalmente el bloque de 64 GB de HANA debe andar entre unos $50.000 y unos $70.000. Solamente imagínense el costo de esta infraestructura cuando hablamos de decenas de teras o cientos de terabytes. Entonces, bueno, este cliente se vio forzado a buscar una alternativa o un mecanismo para complementar esta arquitectura. En este caso, apostaron por una nube pública, principalmente basada en AWS, porque hacía sentido, ya que los dispositivos transaccionales están mandando datos a AWS. Entonces se creó un lago de datos en AWS, se incorporó una capa semántica para gobernar todo este ecosistema de datos. Perdón. Y por supuesto se incorporaron nuevas herramientas de análisis para darle mayor versatilidad al ecosistema. Pero aquí la parte importante es la replicación de los datos. Como pueden ver, y como lo vimos en el slide donde puse una arquitectura referencial, hay tres mecanismos que tienen que habilitar este lago de datos en la nube. El ELT, los sistemas de mensajes y la replicación. Y la replicación fue un componente importante que nos permitió no solamente replicar datos transaccionales a esta nube complementaria al ecosistema de SIP, sino que también podíamos replicar datos en tiempo real desde los sistemas analíticos de SIP hacia la nube pública, de tal forma de ofrecerle a los data science mayor versatilidad para la creación de sus casos de uso. Entonces, quise platicar acerca de este caso porque seguramente muchas organizaciones basadas en SIP pueden estar enfrentándose a esta problemática y están justamente en un punto de decisión si debieran apuntar su ecosistema analítico, continuarlo en SIP o no. Digamos, aquí mi conclusión es,
Si tienes pocos datos y tu contrato de SIP lo permite desde el punto de vista de inversión, posiblemente quedarte en este ecosistema va a seguir siendo vigente. Pero si tu proyección es una transformación analítica drástica, una transformación digital de alto impacto y que vas a generar mucho volumen de información, además vas a trabajar en múltiples nubes, posiblemente la replicación y un ecosistema complementario de tu ecosistema SAP va a ser la mejor alternativa. Entonces, para concluir, ¿por qué nuestro invitado puede estar golpeando firme la mesa en este tipo de ecosistemas basados en SAP? Bueno, desde mi perspectiva, creo yo, es la más moderna solución para replicación de datos, extrayendo datos de SIP hacia lagos de datos o data warehouse elásticos en la nube. Estoy hablando de nubes públicas. Además, esa capacidad de replicación o de CDC, Chain Data Capture, trabaja a nivel del log de la base de datos, es decir, no impacto el sistema transaccional porque estoy yendo directamente al log de la base de datos. Por supuesto, tiene conectores nativos a distintas nubes y a distintos sistemas fuentes. No solamente, pero por supuesto también hace lo que ya hacíamos antes, lo que veníamos haciendo antes, como LT, también lo trae como en su caja, con capacidades también de LT. Podemos orquestar ese data pipeline. Nos ofrece distintos mecanismos de extracción de datos de SIP para poder estar en compliance con el contrato, con el tipo de contrato que tengamos. Y además ofrece capacidades de gobierno y democratización a través de un data catalog que viene incluido en su paquete. Entonces, basada en las problemáticas y los desafíos que les he compartido, quisimos invitar a este fabricante porque creo que trae una propuesta de valor al mercado distinta, que está atacando de fondo a estas problemáticas. Y sí, en el mercado hay varias opciones, pero el problema es que también son parciales y eso también afecta a la complejidad del ecosistema técnico que tenemos que construir y mantener. Entonces, aquí termina mi parte de la presentación y ahora le voy a pasar el control a Ben para que ya se meta en detalle en cómo ellos están dando una propuesta de valor distinta a esta problemática que les he introducido. Muchas gracias. Ok, por favor, antes de que mientras tanto Ben organiza su presentación, recuerden enviar sus preguntas al chat para que podamos irlas respondiendo. Muy bien, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, se escucha bien. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, por esa introducción tan interesante. Mi nombre es Benjamín Pérez Goitía. Yo soy gerente de preventas para Latinoamérica aquí en Click y hoy vamos a estar platicando sobre la plataforma de integración de datos que ofrece Click a sus clientes. ¿Cómo convertimos los datos crudos o la información de SAP, en este caso, en información práctica? Esa es la pregunta más importante que podemos hacernos hoy en esta presentación. Click ofrece una solución moderna, modular y extendible. Click tiene dos plataformas principales que le ofrece a sus clientes. Vamos a hablar de una de ellas hoy día. Los datos de SAP como fuente sabemos que están organizados en forma de negocio, ¿no? Tenemos información de ventas, información de distribución, cobranzas, finanzas, etcétera, ¿no? La plataforma de Click para mover los datos de SAP hacia un destino se llama Click Data Integration. Es la primera que ves aquí conectado con SAP como fuente. Vamos a hablar sobre esta plataforma un poco más en detalle, pero es la plataforma que extrae la información y les ayuda a implementar un lago de datos o un data warehouse, algo mucho más estructurado. Podemos utilizar tecnologías muy innovadoras hoy día, como por ejemplo Snowflake, que está disponible en varias nubes, o podemos utilizar otros servicios que están disponibles en las nubes de Amazon, AWS, Microsoft o Google. La segunda plataforma de Click es la plataforma analítica que le permite al usuario
analizar la información en tableros, poder crear alertas inteligentes, conversaciones analíticas, catálogo y mucho más. Hoy nos vamos a enfocar en la plataforma de integración de datos que en inglés se conoce como Qlik Data Integration. Vamos a hablar de esa plataforma en más detalle. ¿Okay? Esta plataforma realmente es una serie de herramientas y aquí les presento la primera herramienta para extraer información. Se llama Qlik Replicate y extrae información a tiempo real, como estaba comentando Antonio. Lo hace de una forma muy rápida, en memoria, y no impacta la base de datos fuente. Eso es un factor muy importante porque hoy día para extraer data con ETLs tradicionales sabemos que es un reto porque impacta los sistemas transaccionales. Entonces, Qlik tiene esa característica que no impacta la fuente y puede extraer información a tiempo real. Eso es un factor muy importante también. Esta herramienta puede extraer información de varias fuentes. Pueden ser bases de datos, data warehouses, archivos planos, sistemas de SAS o otras aplicaciones. Pero en este caso estamos hablando de SAP. Qlik Replicate puede extraer información de SAP a tiempo real. Cuando movemos datos, en este caso de SAP, probablemente lo hacemos con una de tres razones principales, ¿no? La primera es porque queremos sincronizar otra base de datos. Esa base de datos puede estar en su data center, como también puede estar en la nube. Aquí les muestro ejemplos de bases de datos, incluyendo SAP, como SAP HANA como destino, pero realmente soportamos una variedad muy completa de destinos y de bases de datos que están ya sea on-prem, en el data center del usuario o en la nube. La otra razón por la que queremos extraer información de SAP hacia un destino es porque queremos analizar el dato, como había comentado en la diapositiva anterior. Y para eso utilizamos la segunda herramienta de Qlik. Se llama Compose. Es una herramienta que les permite crear un data warehouse utilizando, como les había comentado, tecnologías modernas que existen hoy día en la nube o on-prem. Por ejemplo, el Snowflake, el Amazon Redshift, el Synapse, el Google BigQuery, o si desean utilizar bases de datos más tradicionales para la implementación de un data warehouse, también podemos utilizar Oracle o SQL Server. ¿Qué hace Qlik Compose? Automatiza el proceso de la implementación de un data warehouse. Sabemos que es un proceso repetitivo, tedioso, que requiere recursos, conocimiento de escribir código, entender la dinámica de un data warehouse dimensional. Y Qlik ayuda en ese proceso, agiliza el proceso, automatiza la creación de las tablas, de los esquemas estrellas, del código que se necesita para la implementación. Y así podemos ofrecerle al usuario la información mucho más rápida, mucho más agilizada. La otra razón por la que queremos extraer información de SAP o de alguna fuente en particular es porque queremos crear lo que conocemos como un data lake. Un data lake es cuando organizamos datos en archivos planos, en contenedores o en carpetas, pero necesitamos algún tipo de máquina de transformación o de cómputos para poder preparar el dato para su consumo. Qlik Compose, esta segunda herramienta que les he comentado, también tiene la capacidad para crear un data lake. Ayuda a la creación del código, la transformación y la limpieza del dato. Utiliza otras herramientas que están disponibles en el mercado, ya sea en la nube o herramientas, por ejemplo, de Big Data, como por ejemplo Cloudera, para la transformación de los archivos planos y la preparación del dato. La tercera y última herramienta dentro de la plataforma de Qlik se llama Qlik Catalog. Es una herramienta de alto servicio que funciona como si fuera una tienda virtual. El usuario que utiliza Catalog no necesariamente necesita conocer nada de replicación o de ETL o no necesita escribir SQL.
¿ok? Lo que sí el usuario puede hacer es entrar al catálogo, hacer búsqueda de información a través de metadatos, de información que ha sido enriquecida previamente y llevarse esos datos a otras aplicaciones o publicarlas, por ejemplo, a tableros analíticos como los que ofrece ClickSense o otras aplicaciones como por ejemplo Power BI o Tableau. También el usuario puede llevarse los datos y hacer análisis científicos de la información y tomar decisiones. En resumen, la plataforma de integración de datos de Qlik ofrece 3 herramientas principales. La primera es Qlik Replicate, que mueve el dato a tiempo real sin impactar la fuente. Repito, eso es muy importante, no impactamos la fuente. La segunda herramienta es Qlik Compose. Nos permite crear, agilizar e automatizar la implementación de un data warehouse o de un data lake utilizando herramientas modernas exclusivamente diseñadas para la construcción de un data warehouse o de un data lake. Estas herramientas funcionan en la nube o on-prem o en el data center del usuario. Bueno, y finalmente la última herramienta es el catálogo, ¿no? Es una herramienta de autoservicio que les permite al usuario entrar a un sistema donde vemos nuestras tablas ya con información enriquecida y nos las llevamos a, por ejemplo, a tableros de ClickSense. Vamos a hablar un poquito más de cada una de ellas y luego les vamos a dar una demostración de cómo podemos mover los datos de SAP hacia un destino en particular. ¿Ok? Cuando hablamos de Qlik Replicate, la captura de datos comienza con esta aplicación, correcto. Esta aplicación tiene la capacidad para crear las tablas y los esquemas que se necesitan en el destino. También tiene la capacidad para traducir los tipos de datos de una tecnología hacia otra. Por ejemplo, si estás moviendo datos de Oracle y los estás moviendo a Synapse, que es la base de datos de un data warehouse en Azure. Esta aplicación tiene la capacidad para traducir el dato y poder escribirlo en el destino sin tener que escribir una pieza de código. Funciona de dos formas. Hace una carga inicial de la información o de las tablas que se seleccionen para la replicación y luego automáticamente comienza a replicar los deltas, los cambios que van ocurriendo en la fuente. También tiene la capacidad no solamente de replicar cambios que van ocurriendo en las transacciones de la fuente, pero sí puede también replicar cambios que ocurren en la estructura de una tabla. Si la tabla cambia, le añadimos una columna o le quitamos una columna, puede replicar ese cambio también. Son opciones que se activan o se desactivan. La aplicación tiene la capacidad para filtrar y transformar los datos. El filtrar y el transformar un dato ocurre en el servidor de Replicate. No transformamos ni filtramos la información en la fuente ni en el destino. También nos conectamos con los conectores nativos de las fuentes y los destinos. Y la aplicación de Replicate se puede instalar en una máquina virtual, en una máquina física, en Windows o en Linux. Como buena práctica, Replicate debe estar cerca de la fuente porque está dialogando con los logs transaccionales de una base de datos y debemos de una forma eficiente poder mover el dato de la fuente hacia el destino. En el caso de Compose, Compose es una herramienta que usualmente está en el destino, ¿no? Si vas a implementar un data warehouse, por ejemplo, con Redshift, Compose debe estar en Amazon, donde está Redshift, correcto. Compose necesita esencialmente una sola cosa, el modelo de tablas, el modelo de relaciones entre las tablas. Ese modelo usualmente está disponible ya sea en la fuente de donde viene la información o en una aplicación de modelaje, por ejemplo. Ese modelo se puede importar dentro de Compose y así comienza la implementación de un data warehouse. Usando el modelo, Compose puede automatizar la generación de los mappings, de los famosos ETLs que se necesitan para mantener y sincronizar un data warehouse. Compose también automatiza la creación del código que se necesita y les permite al usuario crear reglas de validación, reglas de negocio para validar el dato
y así tener información correcta. Compose también agiliza el proceso de la implementación de los esquemas estrellas, la tabla de los hechos, las métricas, las dimensiones que rodean el esquema estrella, para así poder filtrar los datos y analizar la información, ¿no? Compose genera automáticamente ese modelo estrella basado en el modelo que se importa inicialmente durante el proyecto o la implementación. Y bueno, también tiene un flujo de tareas que se puede definir para así poder sincronizar de una forma a tiempo real los cambios que vienen de parte de Replicate. Y tiene documentación también. Aquí les presento también información sobre el catálogo. Es una herramienta que no solamente puede importar datos o metadatos que vienen de parte de Compose o vienen de parte de Replicate, pero el catálogo es una herramienta realmente independiente dentro de la arquitectura que también puede obtener datos semiestructurados, que es lo que estamos presentando aquí en la parte de arriba. El catálogo nos permite traer datos semiestructurados como por ejemplo de sistemas de Big Data, NoSQL, archivos, sistemas que están en la nube, incluyendo los QVDs de ClickSense. El catálogo es una tienda virtual, como había mencionado anteriormente, y es muy fácil de utilizar. Le permite al usuario mirar metadatos, información enriquecida, y tiene controles de acceso. Puede enmascarar la información, puede crear grupos de usuarios que tienen acceso a data específica. También tiene la capacidad para definir y para marcar aquellas tablas que son sensitivas. La información sensitiva es algo muy importante, ¿no? Y el catálogo tiene la capacidad para identificar aquellas tablas que son sensitivas, aquella data que es sensitiva y así enmascararla si fuera el caso o la necesidad. Vamos a hablar un poquito más de las nubes. Nosotros soportamos definitivamente las nubes principales que tenemos en el mercado: Amazon, Azure, Microsoft, ¿no? Y la nube de Google. Aquí les presento los diferentes servicios que estas nubes ofrecen y cómo nosotros podemos hacer uso de estos servicios para agilizar el proceso de la extracción y el Data Warehouse y el Data Lake dentro de una de estas nubes. O sea, soportamos todos estos servicios. Cada nube tiene servicios muy parecidos y nosotros soportamos estos servicios. Click Data Integration o la plataforma de integración de datos es una plataforma que se sienta sobre estos servicios y utiliza estos servicios para agilizar la implementación de una arquitectura de integración de datos. Vamos ahora a hablar un poquito más de SAP, ¿no? ¿Cómo replicamos información de SAP? Bueno, lo hacemos con Click Replicate, obviamente, y tenemos varias formas de replicar información de SAP. Tres formas principales, ¿ok? La primera es utilizando los extractores famosos de SAP, aquellos extractores estándares que ofrece SAP, escritos en el lenguaje ABAP, que usualmente se ejecutan para el sistema de Data Warehousing de SAP que se llama BW. Nosotros podemos utilizar estos extractores y extraer información a intervalos de tiempo con Click Replicate y mover el dato hacia otros destinos, por ejemplo, a otras nubes, ¿no? La segunda opción para replicar información de SAP incluye triggers. Triggers está soportado para aquellas bases de datos, por ejemplo, HANA. En HANA podemos configurar triggers y así mover el dato de una forma rápida y a tiempo real. Y la última opción, que es la más favorable, es utilizando los logs transaccionales de la base de datos. Antonio había comentado sobre eso inicialmente. Esta es más favorable porque estamos leyendo los logs de la base de datos y estamos haciendo la replicación a tiempo real. Inmediatamente un cambio ocurre en la base de datos de SAP, lo podemos mover a tiempo real hacia el destino. ¿Okay? ¿Cómo vamos a replicar? Va a depender del tipo de licencia que tenga el usuario de SAP. Si la base de datos donde tenemos a SAP no es HANA,
es por ejemplo Oracle, SQL Server o DB2, y la licencia de esa base de datos sobrepasa o excede la licencia de SAP, podemos conectarnos a los logs transaccionales y replicar a tiempo real. Si la licencia de SAP excede la licencia de la base de datos, o en otras palabras, la licencia de la base de datos está limitada y la licencia de SAP excede esa limitación, solamente podemos replicar utilizando los extractores de SAP, pero podemos replicar. Si estamos hablando de sistemas de HANA, por ejemplo, S4HANA, un sidecar o un suite de HANA, si la licencia de HANA es limitada, una vez más, replicamos utilizando los extractores de SAP. Pero si la licencia de HANA es abierta o es una licencia en inglés, se conoce como Enterprise, podemos replicar directamente de la base de datos de HANA, ya sea por medio de los logs transaccionales de HANA o a través de los triggers. ¿Qué hacemos dentro de SAP? En SAP usualmente tenemos nuestras tablas, estas tablas muy comunes que todos conocemos, aquellos que hemos trabajado con SAP. Y usualmente estas tablas se replican a un sistema BW, como había mencionado, ¿no? Que es el Data Warehouse que provee SAP. Nosotros instalamos transportes en SAP para poder configurar la aplicación y activar los extractores. Y creamos lo que se conoce dentro de SAP como un sistema lógico adicional que no va a interferir con aquellas aplicaciones o aquellos extractores que ya están ejecutándose para BW. Y creamos una línea de extracción completamente independiente hacia los destinos que desean replicar. Vamos a pasarle la presentación a Tom Olivera. Él es nuestro experto en Qlik con la tecnología de SAP y nos va a estar mostrando cuán fácil es mover información de SAP hacia un destino en particular. Tom habla inglés. Hola, Ben. Yo voy a estar platicando y añadiendo comentarios en español para que todos nos podamos entender lo que Tom está explicando. Sí, Leticia. Sí, muchas gracias por la presentación. Y antes de que pasemos, un poquito antes de que pasemos a la demo, me gustaría que pudiéramos, y quizás abordarlo también en la demo, pero que dadas las preguntas y preocupaciones que nos plantearon los participantes en un inicio, sería bueno poder comentar dentro de la demo qué tan compleja es la integración e implementación de Qlik, que son una de las preguntas y preocupaciones en base a tiempos estimados también, que puede demorar una implementación, qué tan complejo es la administración y esta integración, para que podamos también cubrir estas expectativas que nos plantearon. Y lo otro, respecto a la parte de las preocupaciones, la pérdida de información e integridad de la información, ¿qué podemos decir al respecto? Ok, la pregunta es la complejidad de la implementación, ¿no? Sí, esa es la primera pregunta, sobre la complejidad, la implementación y la integración. Ok, bueno, mira, la adopción y la implementación de la plataforma de Qlik realmente es una plataforma muy fácil de poder implementar, de poder entender. Definitivamente ofrecemos consultoría de cómo podemos hacer implementaciones de SAP con las herramientas de Qlik. Esencialmente, si el cliente lo que necesita es extraer datos de SAP, podemos utilizar la primera herramienta, Qlik Replicate. El reto es cómo combinamos el dato una vez lo tenemos en el destino. Qlik ofrece como parte de su plataforma aceleradores, que son plantillas o proyectos ya prediseñados que tienen las relaciones entre las tablas de SAP en forma de negocio. Por ejemplo, ofrecemos aceleradores para order to cash, que es desde que se pone la orden hasta la cobranza. También tenemos aceleradores para finanzas, para inventario. Los aceleradores están diseñados para
comenzar la réplica y también para la construcción del Data Warehouse y finalmente para los tableros que tenemos dentro de ClickSense. O sea que los aceleradores incluyen 3 áreas en particular y el objetivo es ese, acelerar el paso de la implementación. ¿Okay? Ok, y la última pregunta respecto al tema de las preocupaciones, que está lo de la pérdida de información, integridad de la información y validación de datos. ¿Qué podríamos decir al respecto? Con la plataforma de Click no pierdes información, o sea, replicamos a través de los logs transaccionales y la herramienta tiene la capacidad para recuperarse en el caso en que haya una pérdida de conexión o una pérdida de la fuente o del destino. La data es muy importante y la herramienta no tiene no tiene la capacidad para poder recuperarse en el caso de que haya una pérdida de información o una pérdida de conexión, por así decirlo. Ok, bueno, la parte de manejo de alto volumen ya dijimos que no es una limitación. En el fondo está hecha para una gran cantidad, volumen de datos. No hay limitancia respecto al volumen de datos. No hay limitación de volumen de datos, hay diferentes formas de cómo configurar la herramienta. Podemos en paralelo, por ejemplo, hacer cargas iniciales y la herramienta se puede extender. Podemos tener, por ejemplo, más de un replicador para poder replicar a tiempo real hacia varios destinos. O sea, la limitación de la herramienta realmente es la limitación del equipo donde instales la herramienta. No la herramienta. Ok. Y respecto a la preocupación al real time, mencionaste en una parte que hay un módulo en el fondo que es específico para el tema de real time. ¿Es algo que es optativo? ¿Es algo que viene con la herramienta? ¿Es algo que nos permite hacer la herramienta? El real time es a través de los logs transaccionales de la base de datos. Entonces, prácticamente lo que necesitamos es configurar el acceso a los logs, a la base de datos y podemos capturar a tiempo real los cambios que van ocurriendo en la fuente. Pero la herramienta tiene opciones como también replicar a intervalos de tiempo si real time no es una necesidad. Podemos acumular los cambios en el servidor de réplica y moverlos a intervalos de tiempo hacia el destino. Ok, entonces... Quiero agregar algo respecto a la primera pregunta de la facilidad o de la complejidad de la adopción. Lo vamos a ver en la demo. El producto es bastante minimalista. Es muy sencillo. Yo creo que cualquier ingeniero de datos que tenga experiencia en Integration Services o en cualquier ETL de cualquier marca, en un curso de 4 horas va a estar dominando esta plataforma y sacándole provecho. Digamos, el producto en sí es muy minimalista y justamente lo que simplifica es esa complejidad. Si yo quiero hacer destino a Cloudera, destino a EMR en AWS o destino a Snowflake, no tengo que aprender el código propietario del destino. Compose se encarga de hacer la traducción de un modelo visual hacia el lenguaje del destino. Entonces, además, tú como ingeniero de datos no tienes la necesidad de aprender la complejidad del lenguaje donde vas a procesar tus datos. Esa es la facilidad, creo yo, que desde el punto de vista de adopción hace que sea un producto que sea fácil de aprender y fácil de adoptar. Y me imagino ahí, Antonio, que eso también responde a la otra preocupación, que es el tema de la dependencia. Porque si tiene esa facilidad, no tendría una dependencia ni de nube ni de... No dependes del conocimiento de la nube, no dependes del fabricante y tampoco dependes del partner, que a lo mejor depende del software. Es una plataforma, insisto, muy minimalista y muy fácil de adoptar. Por eso yo creo que eso va a quedar más evidente en la demostración. Sí. Sí, y una última pregunta que es más ahí personal. Dentro de las fuentes que mostraste, bueno, estaba Snowflake en Amazon, en Azure, pero no la vi en Google. ¿Es porque todavía no está habilitada o está en proceso de habilitación o todavía no estaba en la lámina? No, a lo mejor no estaba en la lámina, pero sí soportamos el Snowflake en todas las nubes que está disponible, incluyendo Google. Definitivamente que sí. Ok,
Esa era la duda que me había llamado la atención que nos tuviera. Muchas gracias. Entonces, si no hay algo más que acotar respecto a las dos presentaciones anteriores, le vamos a dar el paso a Ben para que nos haga la demo. Recuerden que, por favor, cualquier consulta al chat y que estén preparados para la dinámica posterior a la demo para que puedan participar en el sorteo de los libros. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Pues voy a presentar a Tom Olivero. Él es la persona experta en los temas de SAP dentro de Click. Él va a estar haciendo el demo. Yo voy a estar facilitando el demo, haciendo comentarios en español. Tom va a hacer la presentación en inglés. Tom, thank you for your time today. Please go ahead and share your screen. Thank you for your time today. Great, thanks, Ben. Okay, can you guys see my screen? Yes. Great, let me minimize this. Okay. Oops. Okay. Okay. Thanks for joining me on this demonstration. What I'm going to show you is how you can replicate data from an SAP application, in this case ECC, to the many different targets that we support. But for today's demonstration, I'm going to show how you can replicate data to a SQL Server target. Okay, and Tom, sorry to interrupt. This is log-based replication, right? That's correct. Okay, let me explain that. So, aquí lo que estamos observando es la interfase de Replique. Estamos viendo tareas de replicación y Tom nos está mostrando cómo él va a replicar datos de un sistema de SAP SC y este tipo de replicación va a ser basado en los logs de la base de datos. En este caso, el sistema de SAP está montado en un SQL Server y vamos a replicar la base de las tablas de SAP. Él va a seleccionar una serie de tablas hacia otra base de datos de SQL Server. Okay, Tom, go ahead. Sorry for the interruption. Yeah. So from the replicate server, what you'll need to do initially, once it's installed on either Windows or Linux, you'll need to set up endpoints. So you'll click on Manage Endpoint Connection. And what you'll need to do is create a new endpoint for a source and also for a target. So if the SAP application is running on Oracle, you would create a Oracle connection to the underlying database. If the underlying database was SQL Server, you would choose that connection for the database as well and provide the proper credentials. If the underlying database is HANA, SAP HANA, you would also provide the credentials. But for HANA, as Ben mentioned, you have the options for a trigger-based CDC or a log-based CDC. For Oracle, SQL Server, and DB2, it's only log-based. So you have your options for HANA. Okay. Once you set up, did you want to? No, sí, aquí Tom nos está mostrando cómo creamos la conexión inicial hacia nuestros sistemas de SAP. Esencialmente, cuando replicamos a través de los logs transaccionales, creamos dos conexiones, una a la base de datos y otra a la aplicación de SAP. Nos conectamos a la base de datos porque necesitamos accesar los logs transaccionales y nos conectamos a la aplicación de SAP porque necesitamos accesar el metadato que existe en SAP, las llaves primarias, el tipo de dato, etcétera. Entonces, Tom va a mostrar la conexión a la base de datos y luego la conexión a la aplicación de SAP y va a crear una tarea de replicación para mover una serie de tablas. Thanks, Ben. So once you set up or establish that database connection, you will also need to connect using our SAP application DB endpoint. Here you will provide the client, the schema where all the SAP tables live, and then you would browse to that initial database connection you created in the first step. This provides some enhancements that you will see in the demonstration in just a minute. Then, of course,
what you'll do is you'll need to create a target. As we mentioned, we support all the Snowflake or a Synapse or all the different AWS or Google targets that you can replicate your data to. Okay. Once you have your source and target identified, what you'll do is you're going to create a new task. You give it a task name, and then you have your options down below. As a default, you'll see apply changes. This is the button that will trigger the changes, the real-time data capturing of those changes, reading the logs, or if you're using HANA triggers, we're using the change table to capture the changes. Full load will copy all of the records from the table to the target. So you'll want to do full load, capture your changes, and then this last option is to create a table in the target system that will track all of the changes that are being applied, which I will show in a demonstration. I'll say OK. And then you'll choose your source, whether it's SAP. In this case, it's going to be SAP. So I'll do a quick search for S4A. This is my source. This is a SAP application running on SQL Server. Okay. And then my target, again, could be any target you want. In this case, I'm using a local Insight. The database is called Insight. It's a SQL Server target. Okay, nothing crazy. There we go. All right, so once I have my source and my target identified, I need to select some tables to replicate. I'll click on table selection, and you'll notice we'll get this business group selection here. If I do a drop down here, you'll see all of these different business groups that we deliver with our solution. So there are some transports that you'll install that will bring you or give you this user interface within the SAP application. Once you install the transports, you'll run this transaction to access this main screen. So you can go into business groups and you can modify these. You can see what tables make up the material master. If you don't know what tables they are, they're all here listed for you. So it makes it very easy to use for you to select a group of tables that you want to replicate. You can also create new ones, or you can add additional tables if you want, like a custom table. If you wanted to add a Z or a Z table to this business group, you can go into change mode and hit the plus sign and type in that table. Okay. Ben, did you want to? Yeah, so como parte de la configuración cuando replicamos información de SAP, instalamos transportes. Es una interfase dentro de SAP donde ya tenemos predefinido los grupos de negocios que existen dentro de SAP. Es una forma muy fácil de seleccionar las tablas que constituyen un grupo de negocios, por ejemplo, órdenes o cobranzas o finanzas, ¿no? Entonces, Tom estaba mostrando el transporte que instalamos de Qlik para poder accesar la metadata de los business groups y así si queremos, por ejemplo, crear business groups nuevos o cambiar los existentes y añadir tablas adicionales, podemos hacer eso también. Aquí Tom está enseñando cómo esos business groups se pueden visualizar dentro de la herramienta de Replicate y él está seleccionando un business group en particular. Observen que las tablas se ven dentro de la herramienta de Replicate y podemos seleccionar las tablas que queremos replicar. Thanks, Ben. So I am, just for time purposes, I'm going to just select a couple of tables and I'm going to say, okay. I already have a task right over here. It's the same tables, but for time purposes, I wanted to show you how you can do some global transformation across all of the tables in the task. So you can rename schemas, rename tables, rename a column, add, drop columns, some lightweight transformation, or you can go into each table individually. And you can see, if you click on transform, the source columns and my target columns are here.
You can also rename columns. I renamed this one for a demonstration to create it on. And I can also add, which I did, a time date stamp, which I have for a time date stamp of now that I used our expression builder for. So you'll notice also the data types. See these data types? You'll see date, time, different data types. These data types only exist in the SAP application. That's why we use this SAP application DB endpoint to promote the proper data types. Okay, so if I start my task, I'm going to reload my task. And before I do anything, let me start this task, and it's going to start loading the data, and it's going to switch from designer mode to monitor mode automatically. And it's going to start replicating the data. You can see that it tells me what's going on, the throughput, what's queued up, what's being loaded, and what's completed. If I look at my target system, here's my Insight database, and my tables are going to show up at the top here. I'll do a refresh. And there's my two tables, VBAK and VBAP, and my change table. So if I look at the columns for VBAK, you'll see the primary keys were replicated. The created on date I renamed is here. The proper data types like date and time and others have been promoted as well. If I want to look at this data, I can see all of the records that have been replicated. And also all the way to the right is my time date stamp. Okay. If I wanted to look at the number of records, let's execute this. Let's see here. Oh, select count, execute this. So it copied 1,908 records. And if I look at my task, it replicated that same number of records. See that? So it's all completed. So let's make a change into the SAP application, and let's see how it tracks the change. So I'm going to update a sales order and change it from 1 quantity to 100. And I'm going to click on save. Now I made a change to the application, and then underneath the change processing tab, you can see that it picked up that one change automatically. So if I come back to my SQL Server, I can look at my change table, and it's going to track that change. There's U for update, and we also capture the before image as well. So if I page over just a little bit, you'll see the change was 1 originally. I changed it to 100. The net value from $289 US dollars to $28,970 US dollars. So you can see that we're capturing the changes, and we're also capturing these the changes at the table as well. So this VBAP and VBAK table would receive that same change. If I wanted to introduce a lot of changes to the SAP system, let's just introduce 100 records on VBAK, 100 updates, and 100 deletes. And if I look at replicate, it's already picked them up. So it's like a conveyor belt, constantly picking up those changes and applying them to the target system, to the corresponding tables. And in this case, it's also replicating them to our change table as well. So there's all my inserts and updates and deletes that I just introduced. Ben, did you want to? Sí, observen que a tiempo real inmediatamente Tom cambió la orden o otros cambios que hizo a través de la aplicación de SAP. Los cambios se capturaron a tiempo real y los pudimos mover hacia el destino, en este caso en una base de datos que él tiene en SQL Server. También observen que no solamente el cambio se aplica a la tabla destino, pero Tom configura una tabla de cambios y les está mostrando que los cambios efectivamente se están grabando en esa tabla de cambios. Esa tabla de cambios es una tabla que se puede utilizar para diferentes propósitos, auditoría, si ya tienen un ETL, pueden integrar ese ETL con esta tabla de cambios o utilizar, por ejemplo, Compose, que les ayuda a la implementación de un Data Warehouse. Pero observen cómo a tiempo real
la aplicación inmediatamente Tom hizo el cambio, pudo capturarlo y replicarlo hacia un destino. Thanks, Ben. So that's the table level replication that we have, connecting at the database and reading those logs, or in HANA, reading those logs or triggers. So capturing those changes in real time. Okay. If you have a runtime license, as Ben mentioned earlier, if you're restricted for us to connect at the database level, we have the option to use the SAP extractor endpoint. This extractor is different. It uses only the application layer, so it does not connect to the database. You provide the server name, the instance number, the client, and the user that's going to use those extractors in the SAP application. Okay, so when you do a table selection, you'll, instead of business groups, you'll see tables, which you click on search, and this will show you a list of all the SAP extractors that are available. To use them, you'll use our transaction to, once you apply those transports for the extractor, you'll be able to activate certain extractors that you wish. You can also create a separate target logical system separate from BW if you're using BW today. If not, no worries. And then also you can manage the extractors. So this is a list of all of those extractors that you saw on the replicate dropdown. What we'll do is we'll create a custom table that's tied to each one of these extractors, and we'll populate that table that replicate will use. So in this case, I'm using just a simple extractor. I'm going to click on run and reload. What this will do is it will kick off a job in the SAP application. Give it a second. That will be, the starting characters will be GC. There we go. There's my job. And once it's complete, you can look at the job log and you can see how many records were replicated. So if I come back to replicate, it's already completed and it copied the 176 records. If I look at my target and I click refresh, there's my extractor and all of the columns for that extractor, which is nice because it does nice business friendly format. And then the number of records that were replicated, you should see all 176 of them down the bottom. There they are. Okay. Now, the only difference between this endpoint and the other ones, the database one, is for the extractor, what you're going to do is underneath the advanced tab, tell the extractor how often you want the extractor to capture the changes. So as users are creating changes in the SAP application, they're going to update the SAP Delta queue. And what we'll do is in 5 minutes, we'll go and pick up those changes that are in that Delta queue. So in every 5 minutes, we're going to be feeding the data to the target system. Again, this is all using the SAP application layer, no database connectivity. So if you are restricted by a runtime license, you can use this to get that data. En el primer ejemplo de extracción de información que nos mostró Tom, estábamos haciendo una extracción a nivel de base de datos, ¿no? Vimos las tablas y vimos cómo nos conectábamos a la base de datos. En el segundo ejemplo que nos mostró Tom, nos enseñó cómo podemos conectarnos a través de los extractores de SAP. Si la licencia que tienen de SAP es limitada, o en inglés se conoce como runtime, puedes utilizar esta metodología y conectarte a SAP y extraer la información a través de los extractores. También observen que cuando seleccionamos las tablas usando la conexión de los extractores, no vimos tablas, lo que vimos fueron extractores y seleccionamos extractores para la replicación. También la diferencia aquí es que en el caso de los extractores, como son programas en ABAP que se ejecutan en la aplicación de SAP, necesitamos identificar el intervalo en el que vamos a ejecutar el extractor. En el caso de las tablas,
la extracción es a tiempo real porque inmediatamente ocurre el cambio en el log transaccional de la base de datos. Lo capturamos y lo movemos hacia el destino. Pero en el caso del extractor es en batch, es en intervalos de tiempo. Y la herramienta tiene una opción, exacto, gracias Tom, para configurar la extracción o el intervalo de tiempo. En este caso, él está ejecutando el extractor de cada 5 minutos. Esa es una diferencia. Los extractores se utilizan cuando la licencia es limitada y es la única forma de poder traernos los datos de SAP. La conexión directa a la base de datos, que es a tiempo real, se utiliza cuando tienen una licencia abierta a la aplicación de SAP. Se conoce en inglés como Enterprise License. Okay. Muchas gracias, Tom. Thank you, Tom. Yeah, sure. Anything else? Yeah, no, I think that's it. Okay. Bueno, thank you, Tom, for your demonstration. It was great. Let me pass the presentation to Leticia, and then we can start with questions. Leticia, continúa con la presentación. ¿Cómo estamos? Con preguntas. Muchísimas gracias, Tom y Ben, por sus presentaciones. Hay algunas consultas respecto a los gastos de consumo de datos indirectos. Y ahí yo no sé si Ben o Antonio nos pueden ayudar con la pregunta de cómo evitar consumo de datos indirectos y si tenemos información respecto a la cuota que cobra SAP por el acceso a sus bases de datos HANA. O respecto a ese tipo de preguntas, ¿qué podemos comentar? Pienso que eso sería una pregunta para SAP, pero déjame preguntarle a Tom a ver si tiene algún comentario sobre eso. Okay. Hey Tom, the question is, do we have any idea how we consume data from SAP? Apparently the question is, you know, it costs money to consume data from SAP. Is that something that we either addressed or had some comments on that? Well, it doesn't. You don't have to pay extra to consume data from SAP. You can, you know, depending on the option you use, whether the log base or the trigger or the extractor base, the log base is less impact on the source system and reading the database logs, and it's faster and less impact. Where the extractor will use the SAP application layer, so there will be more of a performance impact, but not very much. But there is no cost in accessing your data from SAP. You can get the data if you're restricted by the database license. The extractors are, as I mentioned, the only option, which again is no extra cost from SAP. Okay, thank you. No, realmente no hay costo adicional en accesar o extraer la información de SAP. El costo realmente es cómo la vas a accesar en términos de si hay un impacto o no hay un impacto. En el caso de accesar las bases de datos directamente, el impacto realmente es mínimo, prácticamente cero, porque estamos conectándonos a los logs transaccionales de la base de datos. En el caso de los extractores, el impacto va a ser menos, pero sí va a haber un impacto en la ejecución del extractor porque accesa a la aplicación y consume recursos dentro de la aplicación. Ok, ahora yo invito a la persona que hizo esta consulta que nos puedan escribir y quizás podamos ver específicamente su caso y a lo mejor en la integración de su ecosistema, ver dónde se están produciendo los consumos y quizás podamos ahí con la ayuda de Antonio y del equipo ver cómo pueden optimizar el consumo de sus datos, no solamente con clics, sino que a lo mejor en su misma arquitectura identificada. Creo que ya estamos. Muchísimas gracias.